La presentación se hipoteca, porque esta cosa creo que la mayoría de la gente que estamos aquí hayamos asistido, somos miembros de constituyente o hemos sufrido alguna reunión, pero creo que respecto a la gente que también ha venido por primera vez, habría que hacer una breve y pequeña introducción. Bueno, de alguna manera el grupo del cual venimos a hablar, que venimos a hablar del libro, pero que de alguna manera estamos promocionando desde la Asamblea Ciudadana Constituyente, pues ya hemos dicho en otras ocasiones, pues somos gente muy diversa en lo que respecta a la procedencia de cada uno de nosotros. Como digo, pues si pudiéramos ponerle dentro de la etiqueta esta de ideología, que parece que antes era lo que nos situaba, ¿no?, en el espectro, y afortunadamente a partir del 15 me parece que todo se ha diluido, no porque no haya ideología, sino porque parece que hemos conseguido unas más voluntades que filosofías antiguas. Pues podemos decir que hay gente que puede venir desde el movimiento más clásico de lo que podemos llamar izquierda, cristianos de base, libertarios, gente que nunca ha militado en ningún sitio ni nada por el estilo, gente que no se define, gente que sí se define. En definitiva, esto empezó de alguna manera como una reflexión a raíz de la efervescencia del 15 de mayo del año pasado, y tras un análisis a partir del mes de junio, una vez pasado lo más fuerte de las ocupaciones de las plazas y demás, sobre cuál era de alguna manera el siguiente paso, porque se nos trataba el problema de decir: por fin la gente ha salido a la calle, por fin la juventud se ha incorporado. No es que no se hiciera antes, no es que no hubiera movimientos sociales, porque aquí el que más y que menos buscamos dentro de barrios, de vivienda, de ecologistas, no sé cuánto, pero no conseguíamos romper un poco el escudo a nivel general de lo que era el grito en la calle, que pensábamos que hacía falta, pero el 15M, con esa fórmula novedosa y demás, pues lo conseguimos. Y sobre todo consiguió otro efecto casi más positivo, ¿no? Y es sacar a cientos de miles de jóvenes, que la gente decía: no, que los jóvenes no están en otra historia. Y eso era un mito que se demostró en ese momento y posteriormente que no era verdad. Ni todos los jóvenes estaban en la litrona, ni mucho menos. Entonces, a raíz de un poco de esa reflexión, pues vino una serie de problemas. Y es que lo que salía de las asambleas populares, lo que salían de las plazas, no era solamente los gritos de queja, eso es indignado, como nos llama la prensa, ni mucho menos, sino que salían propuestas, y propuestas muy interesantes, y además que se podrían implementar de forma fácil. Lo que podríamos llamar en idioma, un poco en el lenguaje clásico, no eran utopías revolucionarias todas las propuestas, ni mucho menos. Eran de lo más razonables, de lo más reformadoras, en el buen sentido de la palabra, fueran temas de vivienda, fueran temas de empleo o en economía. ¿Cuál era el problema? El problema era la dificultad de que esas propuestas que se hacían desde las asambleas, desde las aulas, de las plazas, pues tuvieran una repercusión real. Ahí entendíamos que había dos graves problemas. Uno era que la clase política que tenemos, cuando hablamos de la clase política, salve el que pueda, pero estamos hablando de, por lo menos, la clase política gobernante, porque ha tenido alternancia en el gobierno, al formar parte de las consecuencias que nos ha traído esta crisis, al ser de alguna manera responsable de todas las normativas que han ido permitiendo que llegáramos a la situación que llegáramos, pues evidentemente no tenía ningún interés en que ninguna de esas medidas llegara mucho más allá, ni reforma de ley electoral, ni reforma ni moratoria de vivienda, nada, porque ellos estaban en el ajo, estaban desde el primer momento de alguna manera en la responsabilidad, y nadie se hace el aquí de lo mismo. Pero además observamos otro gran problema, y ya nos fuimos un poco a la raíz. La raíz del problema es que nosotros, la ley de leyes que tenemos, que son las constituciones, evidentemente, que son las reglas del juego, que de alguna manera están por encima de lo que son los desarrollos legislativos posteriores, que eso ya lo hará Roberto luego, pues no tiene mecanismo. Es una ley, como hemos dicho algunas veces, una constitución un poco jacobina, no en su filosofía, en el sentido de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. No tenemos ninguna capacidad de irrumpir como ciudadanía ni en iniciativas legislativas populares, ni en revocaciones de cargos públicos corruptos, etc. Nada. De hecho,
Ni siquiera los referéndums que sí están recogidos en la Constitución son simplemente consultivos y ni siquiera por el Ejecutivo se tienen por qué respetar el mandato. El problema es que la mayoría no se llegan a hacer. Nosotros conocemos que el famoso de la OTAN porque fue una cosa escandalosa, pero ninguna de las iniciativas que después se han intentado y que hemos recogido firmas han pasado de la mesa del Congreso. ¿Por qué? Porque la Constitución no recoge la posibilidad de participación de la ciudadanía. Es una Constitución hecha en su momento, que después se podrá debatir cómo se hizo en la transición, un pacto ahí un poco raro entre los que se iba y los que llegaban, pero que todo el poder lo deja en manos de los partidos políticos y además de unos y otros partidos, porque además la ley electoral está hecha para que no sea una cuestión dinámica donde pueda haber cambios de, digamos, cambios de esquema, sino que una especie de bipartidismo. Entonces, claro, se nos plantea el problema. ¿Qué hacemos? Si todo lo que va a salir de aquí va a chocar con una pared que es la clase política y una legislación que impide, pues tenemos un gran problema, porque nos da la sensación de que estamos un poco como engañando a la ciudadanía, diciendo vamos a seguir proponiendo, cuando sabíamos que iba a chocar con ese punto flaqueado. Y fue cuando nos pusimos un poco a intentar, pues decir, bueno, vamos a la raíz. A lo mejor hay que decir a la gente que la raíz de todo será que hay que cambiar el esquema, las reglas del juego y todo lo que es el cuerpo legislativo para que, de alguna manera, ese proceso constituyente que hoy día no se dio en la transición, de lo que tenemos ya un poquito ganas, lo sabemos perfectamente, y los que no la tienen, no lo habéis podido ver, pero lo decimos y lo creéis, lo podéis leer en la historia, no hubo tal proceso de ningún tipo, fueron unas lentejas, que el que quiera comer, que no las deja, podamos tenerlo en este mundo. Y a partir de ahí pues, empezamos a tener reuniones, a contactar con gente a nivel del Estado, y la verdad que esto pues, se ha movido inmediatamente hasta el punto de que la primera reunión de Sevilla que fue exploratoria fue un éxito. Fuimos a Cádiz, hicimos una declaración que para ir hasta los, digamos, la simple declaración que salió de Cádiz, en el sentido de que entendemos que la Constitución del 78, dado lo que ha ocurrido y sobre todo la reforma que se hizo el año pasado, del artículo 135, queda absolutamente deslegitimada y nos sentimos como ciudadanos en la capacidad de proponer al pueblo, de proponer a toda la ciudadanía, a todas, absolutamente a todas, que quizás sea el momento de iniciar un proceso constituyente desde la base, con participación, con unas directrices que no se van a escribir, evidentemente, porque eso lo tendremos que escribir entre todos cuando llegue su momento, pero que no puede ser un paso atrás sino un paso adelante en lo que es un proceso democrático, una democracia avanzada, participativa, todo eso que ahora mismo está efervesciendo. Y yo ya con esto me callo. El hecho de hoy es traer a Roberto Viciano, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, primero porque es coautor del libro que tenéis ahí, por una asamblea constituyente, una salida a una solución a la crisis, para que él nos hable un poco de esa situación, pero además que es su calidad de miembro del CET, que es una fundación del Centro de Estudios Políticos y Sociales, que os informo, pues, que ha asesorado, son gente que están dentro del mundo del derecho, de economía y demás, pero principalmente que ha asesorado lo que han sido todos los procesos democráticos, revolucionarios, constituyentes de América Latina, desde Venezuela hasta Ecuador, pasando por Perú, hasta Chile, etcétera, etcétera. O sea, que tienen una experiencia enorme, desde el punto de vista que creo que está más viejo allí que aquí. Y además ya del tema, antes de ceder la palabra, os voy a pedir perdón, porque tiene ahí su maleta, a la 9:15 tiene que salir quitando porque le hace un avión que se vuelve a ir otra vez. De alguna manera hasta que unos días para estar en Málaga, que hay un acto como tal, aquí en Sevilla, pero no había ningún vuelo en la sala más allá de las 9:15, por lo cual, si veis que sale, no es que tenga miedo del auditorio ni de la pregunta, sino que tiene que coger el avión pitando. Y ya le paso la palabra a Roberto Viciano. Muy bien, muchas gracias al Constituyente de Sevilla por invitarme a participar en esta presentación del libro. El libro que hemos escrito de varios profesores de Derecho Constitucional españoles, como un elemento más de dar unos instrumentos para que personas que pueden percibir la necesidad de que el modelo constitucional sea votado y que hace falta
transformar ese modelo constitucional, bueno, pues por qué se ha votado, qué problemas hay, sobre todo cómo puede procederse a convocar una asamblea constituyente en la que se pueda producir un debate ciudadano, un debate político sobre qué modelo de país queremos en el 2012-2013, un país diferente a la España de 1938, que era una España de salida de la dictadura, una España con unos niveles de crecimiento menores a los actuales, etcétera, etcétera. Por tanto, que si parece normal que la Constitución se acople a la realidad social, pues, para empezar, la realidad social de la España de hoy no tiene nada que ver con la de entonces, y además, pues la gran mayoría de muchos de los ciudadanos que en aquel momento participaron en la aprobación de ese texto constitucional, hoy ya no forman parte del censo electoral, han sido sustituidos por una generación que nunca participaron en aquel proceso constituyente, y no tiene nada que decir sobre si les parece bien o no lo que en aquel momento sus padres o sus abuelos decidieron sobre organización del Estado. Este libro está en formato de papel, fue editado por la editorial Sequitur, que muy gentilmente nos ha permitido, además, contra sus intereses como editorial, que lo pudiéramos distribuir también online, lo podemos distribuir en formato digital, y por lo tanto cualquier persona que esté interesada en consultarlo y no pueda o quiera gastarse el dinero en comprar un libro, pues lo puede adquirir en la página web de Constituyentes y en la página web de la Fundación de Centros Políticos y Sociales, porque es de libre acceso. O sea, por lo tanto, si lo queréis para enviarlo a amigos o lo que consideréis oportuno, está en un formato fácilmente distribuible. Bueno, como de alguna manera nos estaba contando Federico, el planteamiento de lo que el libro expone es, en primer lugar, que efectivamente, desde el punto de vista de los autores, la Constitución del 78 ya fue una Constitución redactada con un cierto miedo a la participación democrática. Es decir, una Constitución que, como es normal, se plantea con un texto en el cual los ciudadanos, por eso todos votan el texto constitucional, los ciudadanos toman unas decisiones para que el poder público y los poderes privados tengan un marco de actuación previamente determinado por los ciudadanos, y en una Constitución en la cual se determinan qué derechos de los ciudadanos no pueden ser vulnerados por esos poderes públicos o privados. Bueno, pues lo normal, en lógica pura, sería que ese texto constitucional pueda ser modificado cuando los ciudadanos quieran o entiendan que el texto ya no cumple con la función para la que fue diseñado. Bueno, pues ya en el año 78, cuando se hace la Constitución, por ejemplo, además del caso que ha comentado Federico, de regular una consulta a la ciudadanía, en la cual obviamente está consultando a la soberanía popular, que es el fundamento de la Constitución, según el artículo 1 de la Constitución. Bueno, pues cuando la soberanía popular habla, el gobierno puede obedecer lo que dice la soberanía popular o hacer todo lo contrario. Eso demuestra que había una regulación en la cual había un cierto miedo a lo que los ciudadanos plantean. Y ese miedo a la democracia llevó a que se impidió que se incorporara en el texto constitucional que los ciudadanos podían promover la reforma constitucional, como ocurre en todo el mundo. Aquí la reforma constitucional en España solamente se puede promover desde las instancias del establecimiento político y no desde la ciudad. Lo cual, insisto, es un ejemplo más de cómo ya cuando se hizo la Constitución del 78 había un cierto reparo, un cierto miedo al protagonismo popular. Si por tanto ya en sus orígenes el texto constitucional tenía bastantes reservas respecto a una concepción democrática avanzada o radical, radical en cuanto a que de verdad fuera el pueblo el que tuviera la soberanía y no quienes representan a ese pueblo, que al final se parte se contentan ellos y los soberanos. Bueno, pues si ya en aquel momento el punto de partida era bastante discutible, la verdad es que la evolución del tiempo ha hecho que ese modelo haya ido más orgánico que en el punto de partida. Es decir, 30 y tantos años después, pues 4 años después, pues evidentemente los vicios de recelo democrático que se tenían en el origen, pues han ido prácticamente aumentando. Yo creo que es
de la Constitución como límite al poder público y como elemento de garantía de los ciudadanos, pues la última reforma constitucional, sabéis que ha habido dos reformas constitucionales, una cuando se aprobó el Tratado de Maastricht, por el cual hubo que modificar el artículo 13 de la Constitución para permitir que hubiera el sufragio pasivo también de los extranjeros comunitarios, pero la segunda reforma se ha producido en septiembre pasado, cuando de repente ni siquiera un órgano de la Unión Europea, sino dos gobiernos de la Unión Europea que no tienen ninguna capacidad para indicar qué hay que hacer dentro de otro Estado, porque sí que hay capacidad de sugerir política pública por parte de la estructura comunitaria de la cual formamos y la cual hemos de aceptar mientras nos mantengamos dentro de la estructura sus indicaciones dentro de lo que establecen los tratados constitutivos, pero en este caso no fue la estructura comunitaria, no fue un órgano de la Unión Europea del cual nosotros formamos parte, sino dos gobiernos que forman parte de la Unión Europea, pero que no tenían la capacidad de indicarnos y darnos instrucciones de nada, aconsejaron al presidente del gobierno en ese momento que realizara una reforma constitucional para, digamos, poner un límite al endeudamiento del Estado, a la generación de déficit público. Y en plenas vacaciones de agosto, como supongo que recordaréis todos vosotros, bueno, pues el presidente del gobierno, sin consultar con su partido, se reunió con el presidente del partido de la oposición, que tampoco consultó con su partido. Es decir, ni siquiera, no es que hubo una consulta a los ciudadanos, un debate ciudadano, ni siquiera hubo la mínima comunicación a los órganos de gobierno de su partido, que ya es el polvo del funcionamiento oligárquico, ya no es ni siquiera casi oligárquico, es oligárquico, ¿no? De dos personas. Bueno, pues estos dos líderes políticos se reunieron, como sabido, a cenar, y al terminar la cena, pues comunicaron a la ciudadanía que habían decidido que se iba a reformar el artículo 75 de la Constitución y en la primera semana, después de esas vacaciones de agosto, antes de que los ciudadanos se incorporaran y pudieran iniciar un debate público y ciudadano sobre si era o no razonable esa reforma constitucional, se aprobó por un procedimiento acelerado, prácticamente sin debate en el Parlamento, de manera rápida, para evitar precisamente que hubiera participación ciudadana. O sea, que si el diseño ya era limitativo de la posibilidad de participación de la ciudadanía en lo que al fin y al cabo parece que es la lógica del constitucionalismo, es que la Constitución responde a los intereses de los ciudadanos, ya el último ejemplo nos demuestra cómo se ha agravado la situación. Ya no estamos solamente en un punto de partida que restringe la participación, sino que además la interpretación de ese propio texto constitucional se hace de la manera más reduccionista de la participación ciudadana y se toman decisiones, ya insisto, ni siquiera por las estructuras partidistas dominantes, sino por los líderes últimos de las estructuras partidistas, que son los que acuerdan, comunican a sus partidos y a sus grupos parlamentarios: voten ustedes esto que ya hemos acordado nosotros, y por lo tanto es un auténtico ejemplo de democracia participativa, es decir, os participo de hacer esto, y por lo tanto toda la estructura política realiza esa indicación que realizan los líderes del siglo. Por eso, a mí me resulta siempre muy gracioso cuando vemos titulares en la prensa nacional hablando de otros países del mundo donde presuntamente hay sistemas de preeminencia de los presidentes y del presidencialismo y tal. Vamos, yo no he visto en ningún caso en países de estos en los que se habla del presidencialismo que el presidente de la República o el presidente del gobierno se reúne con el presidente de la oposición y los contacten en una noche de cena en que van a reformar un artículo de la Constitución, que total, simplemente lo que hace es impedir que en momentos de crisis se pueda invertir dinero público para salir de la crisis. Una pequeña cuestión que no incide casi en lo que son las políticas de Estado. Por lo tanto, ese, digamos que es un ejemplo muy cercano y muy evidente de cómo se ha producido un deterioro de la Constitución del 78. Pero el deterioro de la Constitución del 78, y eso es una de las partes que el texto plantea de una manera lo más sencilla posible, hemos intentado hacerlo lo más sencillo posible para que fuera pedagógico, para que gente que no sea jurista pueda leerlo y pueda entender esto de qué va. Pues un poco la idea era que en el fondo lo que hay es una crisis del propio modelo de constitucionalismo social. El constitucionalismo social se basó en hacer unas constituciones que, sobre todo, basaban su éxito en que había un acuerdo entre capital y trabajo, había un acuerdo entre sindicatos y patronal, y
iba a haber una cierta redistribución de la renta. Después de las confrontaciones que hubo durante siglo y medio en Europa, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, las dos partes del conflicto social llegaron al acuerdo de que era mejor no seguir haciendo experimentos de confrontación porque salíamos perdiendo todo. Ahí está la Segunda Guerra Mundial, producto de que el capital en un momento dado, para frenar a las fuerzas de izquierda, entrega el poder al fascismo y para acabar con un reducido problema, crea un problema enorme de una guerra mundial que asola el continente, ¿no? O sea, en lugar de que haya un día de huelga, lo que hacen es que me destruyen la industria. Por lo tanto, sacar cuenta de que es mejor no recurrir a estas fórmulas que parece que resuelven el problema a corto plazo, pero que a la larga me resuelven el problema del sindicato, claro, porque detienen al sindicalista, matan a un dirigente que molesta, pero a continuación, cuando ya han tomado confianza y carrerilla, pues entonces eliminar el Estado de Derecho, se dedican al país al lado, y por lo tanto, la propia capital se da cuenta de que ha generado un monstruo. Y por lo tanto, en ese momento de rectificación, llegar al acuerdo de bueno, pues redistribuyamos una parte de nuestros excedentes de riqueza y produzcamos un Estado social en el cual los sectores populares se beneficien en parte de la riqueza que se genera. Ese pacto en el contexto del cual surge la Constitución del 78, recordemos que la Constitución del 78 aparece en el marco de los famosos pactos de la Moncloa. Los pactos de la Moncloa son la visibilización a nivel español de ese pacto entre capital y trabajo que se había dado después de la Segunda Guerra Mundial en los demás países europeos, es el que fundamenta un constitucionalismo que funcionaba porque precisamente había un acuerdo para que ese modelo funcionara. Pero ese modelo constitucional que se diseñó en el año 78 y que se diseñó en el resto de Europa, en los países centrales de Europa, antes, en los años 40, bueno, pues no sirve de nada cuando desaparece el consenso básico entre capital y trabajo. Como estamos viendo. Porque es el mismo texto constitucional que generó de alguna manera la aparición del Estado social en España durante los últimos 30 años y con el mismo texto constitucional, en el que se ha modificado solamente ese artículo 135, ¿no? Pero una modificación menor, con el mismo texto constitucional se está desmontando el Estado social. Por lo tanto, el texto constitucional no es garantista, no garantiza las decisiones que el pueblo español tomó en el año 78 de crear un Estado social, porque con el texto constitucional perfectamente en vigencia, nadie lo ha derogado, sin embargo se está cambiando la forma de organización del Estado. Y eso es otra de las partes que el libro está planteando. Por tanto, que hay un problema también de crisis del constitucionalismo social cuando se rompe el consenso básico entre capital y trabajo. Hay otra parte del libro que explica algunos procesos que se han producido en otros países de las asambleas constituyentes, para que sepamos que no estamos hablando solamente de unas teorías antiguas o que no se han utilizado. Están los casos de algunos países latinoamericanos, Federico ha citado algunos, también Colombia, el año 91, que es el primer país que arranca con un proceso constituyente democrático para cambiar la estructura del país, ¿no? Y más cercanos a nosotros tenemos en este momento un proceso constituyente en Islandia y tenemos un proceso constituyente en Túnez, o sea, están casi Túnez aquí a la puerta de casa. Por lo tanto, el mecanismo está siendo utilizado en otros lugares, no estamos inventando la pólvora ni hablando de cosas esotéricas, pero bastante reales, que sirven precisamente para que en situaciones de crisis haya una salida a la crisis democrática, que ese es el título del libro. El libro se llama Una solución democrática a las crisis, porque las crisis pueden resolverse de muchas maneras, algunas no muy agradables para nadie, y pues el intento de hacer un debate democrático en el que los ciudadanos decidan libremente nombrar unos representantes para que entre ellos, en contacto con la ciudadanía, redefinan lo que es el Estado, lo que es la sociedad, parece que es la mejor de las fórmulas, la fórmula más tranquila para poder hacer un debate de salir del impasse en el que nos ha introducido o del proceso que nos ha introducido la crisis. También hay otra, de todas formas, aunque es un fenómeno que hoy hay ejemplos en este momento que se está produciendo casi coetáneamente con esta situación que vivimos en España. Bueno, además también hay un capítulo que analiza por qué el poder constituyente está unido al concepto democrático, porque históricamente son los conceptos que se han entrelazado, etcétera, etcétera, como elementos también para ver que no es algo que es de ahora, sino que esto ya es una tradición histórica que, por cierto, ha sido adulterada o ha sido prostituida por el uso de ese concepto de
entes, pero que desde luego no es razonable o que no es la traslación más sensata del concepto auténtico de constitución y del concepto auténtico de poder constituir. Y por último, hay un capítulo que me correspondió desarrollar a mí, y en este es, bueno, visto todo lo visto, el que hay una teoría del poder constituyente que identifica el poder constituyente con la democracia, el que hay una crisis de origen de la Constitución del 78, el que hay debilitamiento del constitucionalismo social, el que hay los ejemplos en otros países de creación de un nuevo orden constitucional a través de un proceso constituyente, bueno, cómo podemos implementar un proceso constituyente en España. Y esto era lo más difícil, porque además es un poco la relación de lo que ya más o menos ha ocurrido, pero aquí estábamos haciendo prospección de futuro por donde iniciamos el melón en un sistema en el cual, como hemos visto, no hay mecanismos para que desde la ciudadanía se pueda activar ese proceso de convocatoria de una asamblea constituyente. Y nos encontramos además con unas circunstancias en las cuales, como ya hemos visto también, aunque hay un profundo malestar social que se refleja en fenómenos como el 15M en las calles o el fenómeno de que el 68% de los ciudadanos españoles hoy, un año después del 15M, siguen pensando que las reivindicaciones del 15M las comparten. Sin embargo, eso no se ha traducido en que los políticos hayan tomado ninguna nota y hayan tomado ninguna medida para reformar el texto constitucional. Y no es que no se pueda hacer, porque han demostrado que en esa cena de verano, ¿no?, que se puede perfectamente cambiar la Constitución si quieren, pero es que no quieren hacerlo. Y por lo tanto ahí nos reconducimos a que necesariamente, desde el punto de vista mío, que soy el responsable del última instancia, porque todos somos corresponsables de todo el libro, pero en especial de esa parte del libro que la esté yo, desde mi punto de vista, los ciudadanos tenemos que enfrentarnos al problema, digamos, al nudo gordiano, a la clave de bóveda, que es que aquí o se genera una mayoría social y política que electoralmente ocupe los órganos de gobierno del Estado, o si no, nunca va a poder haber una transformación constitucional. Porque hay una clase política que está interesada en que nada cambie, porque se sienten cómodos, entienden que ese sistema les está permitiendo tomar las decisiones que toman con mínimos obstáculos, hay pero son mínimos para lo que podría ser la cosa, y por lo tanto no podemos esperar de ellos que voluntariamente hagan una serie de políticas que irían contra sus intereses estructurales. Por lo tanto, lamentablemente, ahí está el capítulo, no lo voy a contar aquí para no cubrir al personal, pero lamentablemente al final el mecanismo pasa, digo lamentablemente porque es más complicado, pasa porque no basta con la presión en la calle ya existe y permanecen absolutamente inmunes a esa presión, hacen grandes discursos y dicen que van a hacer grandes cambios y no cambia nada, y por lo tanto los ciudadanos nos tenemos que plantear que por un mecanismo u otro hay que ir a la generación de una mayoría social que se convierta en una mayoría política que sustituya a la clase política. Esta clase política no va nunca a hacer un llamado a una asamblea constituyente. Y por tanto, esa es la dificultad en la que nos encontramos en estos momentos. Es decir, la idea de generar una asamblea constituyente, que es un mecanismo estupendamente democrático para redefinir el Estado, nos reconduce desde la perspectiva práctica a otra pregunta que no nos hemos hecho en principio, y es que la asamblea constituyente solo se puede activar realmente si conseguimos imponer en las estructuras del Estado una mayoría política que esté a favor de llevar a cabo esa reforma constitucional profunda, esa revisión del texto constitucional. Ese es el momento en el que nos encontramos. Es un momento de vértigo. Toda sociedad se encuentra siempre con cierto reparo para decir, uy, ¿cómo vamos a poder cambiar una realidad política y social que no funciona tanto tiempo? En nuestras manos está. Al fin y al cabo, es verdad que hay determinados mecanismos que introducen elementos favorables para la perpetuación de ese sistema oligárquico, pero al final somos todos nosotros, son nuestros convecinos, son nuestros compañeros de trabajo los que al final votan y deciden si siguen los mismos o si cambian. Por lo tanto, nuestra perspectiva de trabajo político yo creo que es encaminada a conseguir
Lamentablemente lo demás es puro equilibrio. Y bueno, yo sé que esto no es una buena noticia, yo sé que esto no es agradable de oír, porque requiere un esfuerzo mucho mayor, si ahora parece muy complicado la repetir, pero es que no hay otro método. No hay otro método pacífico y democrático para alterar las estructuras, porque la llave para abrir la puerta de la Constituyente la tienen los que están sentados en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Sin eso no se puede abrir la llave. O se puede abrir la llave, pero con otros procedimientos que desde mi punto de vista no son para nada deseables. Entonces, bueno, eso es un poco lo que el libro plantea. Y bueno, pues yo dejaría aquí la cuestión. Yo no tengo compañera que también intervenir, y además porque creo que es mucho más interesante pues, que podamos dar espacio para poder hablar de todos y no simplemente que yo pues, siga machacando aquí con esta descripción somera de lo que el libro plantea. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Un camino de cómo, por dónde también podemos abrir. Muchas gracias. Voy a intentar ser breve porque, bueno, todos estaréis deseando de preguntar a Roberto. Lo que voy a hacer fundamentalmente es compartir una breve reflexión acerca de las limitaciones que esta débil versión de la democracia que tenemos actualmente pues impone al periodismo y también a la universidad pública, que son los dos vectores en los que se mueve mi ámbito, me muevo en el ámbito profesional, y sobre los que por tanto he reflexionado pues, en los últimos años. Digo esas limitaciones que les impide ejercer por una cuestión estructural, que yo creo que es lo que se refería Roberto, la noble misión social a la que están llamadas ambas. Misión que yo creo, y además soy optimista, estamos en un proceso de ser replanteado desde arriba, que es un mecanismo obviamente, pero también desde abajo. Y eso sí que es importante. Estas limitaciones son, al tiempo que la experiencia general de la crisis, la limitación del movimiento del 15M, que yo ahí también, esa ha sido mi experiencia como comentaba Federico, las que me han decidido a pensar en un proceso constituyente como salida democrática a la crisis que padecemos. Decía el teórico James Carey que cada concepción y práctica política lleva aparejada una concepción del periodismo y viceversa. Y cito a Carey porque es un destacado proponente de un movimiento norteamericano de los años 90 que se llamó el Public Journalism, periodismo público, que utilizaba y ponía en marcha también proyectos sobre la posibilidad de que el periodismo realmente sirviera para estimular el ejercicio democrático desde las comunidades locales. Algo que fijaros lo interesante que es y si realmente esto pudiese ser una realidad. Entonces decía que cada concepción y práctica de la política lleva aparejada la concepción del periodismo y viceversa. Luego, el periodismo actual se ha adaptado lógicamente al tipo de democracia actual que decimos que es débil y frágil. ¿Cuál es esa concepción? Supuestamente, la idea general que se ha sobre el periodismo y la función del periodismo en la sociedad es que los medios de comunicación crean una esfera de observación que permite que los ciudadanos vigilemos a los políticos y que además los políticos se sientan observados. De este modo, los primeros deciden el sentido de su voto cada 4 años, que es lo que nos deja al final esta versión de la democracia, y los segundos adecúan su comportamiento a las expectativas de los ciudadanos, dado que luego vamos a tener que votar. Esta es a simple vista la idea general que tenemos sobre el rol del periodismo, que obviamente nunca ha funcionado del todo bien, incluso en el momento que se considera de mayor resplandor del periodismo, los años 70 y los 80, y que en la actualidad funciona, como todos sabemos, francamente mal por varios factores. Ya de por sí, el sistema democrático reduce la participación social al voto cada 4 años, pero es que además delega gran parte del control de la actuación gubernamental a este otro intermediario que es el del periodismo, con lo cual se nos reduce mucho más la capacidad de actuación. Ya en los años 40, una serie de investigadores, la Frances Inverton, veían que confundíamos estar informados con participar socialmente. O sea, ver el informativo con participar. Con lo cual se produce un cierto espejismo social
nunca ha estado claro el método mediante el cual ese representante nuestro, que debe controlar el poder, el periodista, ha de usar esa representatividad que le dotamos para poder investigar mínimamente cualquier suceso. Por ejemplo, nos hemos planteado alguna vez, se han planteado cuánto tiempo es el mínimo necesario para que un periodista pueda investigar mínimamente cualquier suceso antes de escribir media página. O ha quedado claro en algún sitio en cuántas fuentes como mínimo ha de ser consultadas para cada información. No, este tipo de reglas nunca han quedado claras. O sea, todo esto se ha basado en la supuesta objetividad del periodista, que al final es una falacia. Y esta falta de comprensión metodológica es lo que permite que desde 2008 pues 5.000 periodistas hayan sido echados a la calle, lo cual es muy significativo si consideramos que en el mismo periodo pocos medios han cerrado. Lo que significa que hay mucho menos personas que están elaborando informaciones y que lo único que están haciendo es cortar y pegar de notas de prensa que obviamente son enviadas por aquellos organismos que tienen suficiente poder como para tener un gabinete de prensa, por los efectos que eso tiene para la comunicación. Por tanto, queda la carcasa la idea de que sigue existiendo un periodismo y por tanto un engaño social, pero casi nada, no voy a decir nada, porque creo que algo sí que queda, pero casi nada de la labor que deberían cumplir. Y entiendo que un ataque similar viene perpetrándose contra la educación pública, aunque en general, aunque creo que todavía no se ha llegado tan lejos, pero precisamente el Real Decreto 14/2012, contra el que además en Sevilla en estos momentos nos estamos manifestando mediante un paro académico, se basa en el artículo cambiado 135 en agosto del año pasado. O sea que vemos que realmente ese cambio del artículo de la Constitución ha tenido un efecto realmente negativo sobre cuestiones que también son fundamentales. A medida que las democracias occidentales vienen coartando su orientación más social y reequilibradora por la política economicista del costo-beneficio, cada vez para el sistema de sus caminos necesarios una institución que pueda orientarse hacia la reflexión, la investigación o el bien común y que aporte igualdad de oportunidades significativas a la sociedad. Este tipo de institución puede incluso ser vista como un estorbo, y lo es, afortunadamente, y espero que lo sigamos constatando. Por esta razón me parece fundamental que aboguemos justo por un nuevo marco legal, un nuevo pacto social, en cuya concepción misma quede más clara la centralidad de la participación social y del control social al gobierno de turno. Y bajo esta premisa, precisamente, es la que creo que debe ser moldeado el rol del periodismo y el rol de la educación pública. El periodismo y la educación pública actual debe ser repensado, por tanto, desde esta premisa más participativa. Pero creo que las semillas de esa sociedad más participativa ya están en el propio sistema. Digo las semillas, solamente las semillas, pero ya están en nosotros. Si hoy estamos aquí, en una facultad de psicología, en una ciudad cuyo estudiantado ha decidido plantar cara a la reforma neoliberal del gobierno actual y del anterior, que aceptó la estrategia europea Universidad 2015, en la que se basa el decreto actual, en un país cuyo movimiento 15M, por su horizontalidad y por su civismo, también iniciado la primavera árabe, es un referente para el movimiento Occupy mundial, debe ser porque algo se ha hecho bien, al menos en la educación. El sistema español es, según el informe PISA, el más igualitario tras Finlandia, si se miden las diferencias entre centros. Debemos asirnos, creo yo, a esto que como sociedad hemos hecho bien, o al menos medianamente bien, para que ese punto de apoyo nos permita cambiar el mundo. Creo firmemente que en España, en estos momentos tan difíciles, estamos viviendo ya una revolución democrática, porque estamos vertebrándonos, organizándonos desde abajo, repensando el sentido de nuestra institución y construyendo un futuro ya. Yo creo que ya estamos poniendo los cimientos, aunque aún